suerte de poder estar en la escuela dominical, de poder estar enseñando acerca de los proverbios. Y siempre nosotros hemos escuchado muchos refranes en nuestra vida. Por ejemplo, a caballo regalado no se le mira los dientes. El que sigue la consigue, más vale pájaro en mano que 100 volando. Hemos escuchado muchas veces estos refranes, ¿no es cierto, hermano? Pero nosotros debemos pensar que estos refranes que nosotros escuchamos cortos, esta lista de refranes, hermanos, tienen algo en común. ¿Qué es lo que lo tienen algo en común? Que estos no se encuentran en la Biblia. Son cosas de la vida cotidiana de cada uno de nosotros, que dice, como el proverbio chino dice tanto esto, que esto y lo otro, pero no están en la palabra de Dios, no están dentro de nuestro contexto de la palabra de Dios. Pero lo importante, mi hermano, lo importante del libro de Proverbios es que veremos que este libro de Proverbios, hermanos, a diferencia de las breves, digamos, breves ocurrencias que acabo de mencionar, nos señala algo más y mucho más grande que un consejo para vivir una vida mejor en la actualidad. Nos dirige a la verdadera sabiduría que se encuentra solamente en Jesucristo. Esto vamos a hablar de los proverbios. El contexto de los proverbios dice, primero conocemos en algo este contexto. La mayor parte de este libro fue escrito por el rey Salomón, ¿no es cierto? Fue escrito por el rey Salomón. Salomón en varios de estos salmos se dirige, perdona, de estos proverbios se dirige a su hijo. Es como si estuviera enseñando a su hijo a ser un hombre, hermano. Así que los proverbios están llenos de sabiduría, de un hombre que ha vivido la vida y ha visto gran parte del mundo y quiere transmitir lo que ha aprendido. En términos del contexto, hermano, nosotros, este contexto histórico, debemos reconocer que está ligado al Redentor. No hay muchos en Proverbios, el Redentor no hay muchos, pero que hagan avanzar la historia del plan de salvación de Dios. Pero los Proverbios sí tipifican la sabiduría que un rey necesita para gobernar al pueblo. Señalan a Cristo, el gran rey, poseedor de la máxima, hermano, de la máxima sabiduría, y que gobernará sobre el pueblo de Dios para siempre. De esto está tratando. Si nosotros vemos lo que estamos leyendo, lo que estamos estudiando, los proverbios son la sabiduría para que un rey gobierne bien a un pueblo, a su pueblo de Dios. Y esto está hablando también de Cristo, que va a gobernar al pueblo de Dios. Panorama del libro, hermano. Vamos a ver un panorama del libro bastante corto. Entonces, ¿cuál es el tema general de este libro? ¿Cuál es el tema general? Sinceramente hay muchos temas. El tema del Señor, el temor del Señor, el poder de la lengua, cómo es una mujer piadosa, qué significa verdaderamente vivir la vida, cómo obtener sabiduría, cómo recibir instrucción, la soberanía de Dios, la honestidad, el matrimonio, el sexo, el trabajo, la economía, la generosidad, la amistad y así sucesivamente. El libro de Proverbios nos puede enseñar muchos temas, hermano. No es un tema, digamos, principal, pero por encima, hermano, de todo esto está el tema central, un tema central de la sabiduría de Dios. Dos declaraciones pueden servir, hermano, como tema para todo el libro. Mire, temer al Señor. ¿Qué significa temer al Señor? Vivir la vida en relación a quien realmente Él es. Eso significa vivir la vida, hermano. Temer al Señor es vivir la vida en relación a quien realmente es Él. Ser enseñables. Muchos de nosotros a veces nos cuesta que nos enseñen, pero ser enseñables en nuestras vidas. La sabiduría, hermano, no solo trata de lo que ya sabes, también consiste en tu humildad para seguir aprendiendo. Hermano, nuestra humildad es seguir aprendiendo día tras día de la palabra de Dios. Tener la capacidad de vivir también, hermano, otra cosa, tener la capacidad de vivir piadosamente.
La sabiduría es conocimiento en acción. ¿Usted sabe vivir piadosamente, hermano? Felicito, porque eso debemos hacer, ser piadosos. Y la sabiduría de eso es conocimiento en acción. Vamos al bosquejo de lo que dice la palabra, de lo que vamos a leer el día. El libro de Proverbios puede dividirse en 3 sesiones principales. Como pueden ver en su bosquejo, hermano, en su bosquejo está detallado. Los primeros 9 capítulos son escritos por Salomón, ¿no es cierto? Con el propósito de aconsejar a un hombre joven. Luego la sección intermedia son otros proverbios, también de Salomón. Y finalmente los 2 últimos capítulos son proverbios de 2 hombres, Agur y Lemuel. Agur era una persona que como que juntaba digamos, los proverbios y los juntaba. Y Lemuel era un rey. Durante el resto, hermanos, de esta clase, nosotros vamos a ver veremos el género de proverbios. ¿Qué son? ¿No es cierto? Y cómo podemos interpretarlos. Primero, ¿qué son los proverbios? Bueno, ¿qué son los proverbios? Mire, son principios generales, entiéndase, generales y observaciones vistas en el orden creado por aquellos que temen al Señor. Vamos a Proverbios capítulo 26, versículo 27. Vamos a ese versículo. Cualquier hermano que lo pueda leer, fantástico, no hay problema. Proverbios 26, 27. Cualquier hermano lo lee, no hay problema. El que cava foso caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él le volverá. Hermanos, gracias hermana Paola. ¿Qué dice? El que cava foso caerá en él. Hermano, no sé si usted ha hecho algún hoyito alguna vez con una pala o algo, no está haciendo un hoyo para que usted caiga, ¿no es cierto? O dice, al que revuelve la piedra sobre él y le volverá, no sé, usted va a tirar una piedra hacia arriba y la va a caerle. No, hermano, mire, pero mire lo que significa este proverbio. No siempre que caves un foso, caerás en él, o que te caerá una piedra. Entonces es un principio de temor, hermano, miren, pónganle atención a esto. Es un principio de temor de Dios acerca del engaño. Acerca del engaño. Miren, hermano, tiene la intención de decirnos que no intentemos engañar a las personas. Porque 9 de cada 10 veces, hermano, solo te lastimarás a ti mismo en tu propio engaño. A veces, hermano, nosotros, si vemos el contexto de lo que está hablando, el que cava foso caerá en él, y el que vuelve la piedra sobre él le volverá. El que engaña a las personas, ¿ustedes han visto cuando una persona engaña? Después sucesivamente es engañado él. Entonces de eso está hablando el proverbio, que nosotros debemos siempre estar conscientes de lo que nosotros debemos hacer. No obstante, hermano, algunos proverbios son siempre ciertos, porque describen verdades eternas acerca de quién, de Dios, y del funcionamiento, hermano, miren qué interesante, del universo. Cada proverbio nos enseña a nosotros, cada proverbio nos está enseñando cómo debemos andar y actuar en la vida cotidiana. Leíamos al principio, cuando damos la introducción, de los famosos refranes, ¿no es cierto? Que son para nuestra cotidiana, vida cotidiana, que nos dicen, porque el río suena es porque piedras trae, ¿no es cierto? Pero los proverbios a nosotros nos enseñan espiritualmente. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros espiritualmente? Mire, vamos al proverbio 16:33. Vamos a leer ahí el proverbio 16:33. ¿Qué dice, hermano, el proverbio 16:33? Cualquier hermano que lo lea, no hay problema, léalo nomás. Amén. Lo leo yo, hermano. Léalo nomás. Léalo nomás, hermanita. Ok. 33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Mire, hermano, podemos detectarlo nosotros porque hay reclamos radicales que siempre nos pueden aplicarse una vez, sí, y en otras no.
Tomemos este ejemplo. Dice, este proverbio afirma la soberanía de Dios, hermano. Miren lo que dice. Además, el proverbio señala que cada decisión es de ¿quién? Es del Señor. Porque miren, la suerte se echa en el regazo, ¿no es cierto? Hay un contexto ahí, una frase o una oración. Más de Jehová es la decisión de ella. ¿De quién es la decisión, hermano? De Jehová. El proverbio nos enseña, la suerte se echa en el regazo, pero la decisión es de quién es? De Jehová. Entonces, además del proverbio señala que cada decisión es del Señor. Este proverbio funciona como un principio universal y no como algún tipo de consejo. Hermano, es un principio universal. Todas las cosas son guiadas ¿por quién? Por Dios. Nada es guiada por el hombre, todo es guiado por Dios. Gran parte de los proverbios, hermano, gran parte de los proverbios entran en la primera categoría, en el lugar de la segunda. En tal sentido, piense en el libro de los proverbios, hermano, mire, escuche bien, piense en el libro de los proverbios como un manual para cumplir el mandato de la creación de Dios para la humanidad. Proverbio nos dice que si hacemos lo correcto, las cosas saldrán bien. Haciendo lo correcto, las cosas saldrán bien. 2. ¿Cómo se interpretan los proverbios? Los proverbios son un estilo de qué, hermanos? De poesía. Todos conocemos los libros poéticos, ¿no es cierto? Los proverbios son como el estilo de poesía. Estos son algunos pasos para guiarnos a interpretar los proverbios. Mire, vamos a ver 4 pasos que nos pueden guiar a interpretar los proverbios. Mire, en primer lugar, determina los paralelismos. Los paralelismos. Miremos Proverbios 10, 8. Le voy a darle lectura yo al Proverbios 10, 8 y dice así la palabra de Dios. Proverbios 10, 8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Mire, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, más el necio de labios caerá. El sabio es el paralelo y contrario del necio, y mandatos son el paralelo de caer o ser derribado. El paralelo dice, el sabio de corazón, el sabio es el paralelo. ¿Y el otro paralelo quién es? El necio, el paralelismo, hermano. Entonces, el sabio recibirá los mandatos. Los mandatos son el paralelo de caer o derribado. Hermano, ¿ve? El sabio andará en los mandamientos, recibirá los mandamientos. El necio, ¿qué recibirá? ¿Qué recibirá? Contrario del necio, el necio, el sabio y el necio de labios caerá. Hermano, el paralelo. En segundo lugar, identifica las dos figuras retóricas. Anteriormente vimos que cavar un foso, ¿se acuerdan el versículo que leímos, el proverbio que leímos antes? Vimos que cavar un foso, rodar una piedra, se verían al engaño. Miren qué interesante, se refería al engaño. Tercero, en tercer lugar, resume lo que dice el proverbio, en tus propias palabras, hermano. Cuando usted esté leyendo un proverbio, resúmalo en sus propias palabras, basado en lo que has encontrado hasta ahora. Usted cuando lea un proverbio, hermano, tómelo para usted y léalo y haga un resumen para su vida. ¿Qué es lo que quiere decirme el proverbio a mí? Y finalmente, el número 4, considera cómo aplicar esto en tu propia vida. Tomemos Proverbios 8:10, como decíamos el que estábamos leyendo, que acabamos de leer. Habla de recibir mandatos. La mayoría de nosotros, hermanos, la mayoría de nosotros tenemos jefes. Tenemos jefes. Estudiantes, ¿qué tienen? A sus profesores. Esposas tienen a sus maridos. Los hijos tienen a sus padres. Y todos vivimos, miren hermanos, todos vivimos bajo la autoridad de ¿quién? De Dios. Todos vivimos debajo de la autoridad de Dios. En estas relaciones, sé pronto para escuchar y sujetarse y demostrar ser sabio. ¿Qué pasa muchas veces, hermano? Yo tengo gente a cargo en la empresa que trabajo actualmente. No son prontos para escuchar la gente. Son, digamos, apresuradamente contestan cosas que no deben ser. Entonces la misma lengua lo va a tomar.
un ejemplo. El día viernes, un muchacho me discutió, jefe, no, ningún problema. Ya, dijo, voy a tirarle 21 días de licencia porque aquí, si yo no hago esta pega, nadie la hace. Típico. El día sábado, el día de ayer, llegó lesionado y lo tuve que despachar hacia la casa. 21 días de licencia, hermano, por un que se había roto la mano. ¿Te das cuenta? Nuestras propias palabras de vida nos van a hacer volver a nosotros. Entonces nosotros, hermanos, debemos, ¿qué dice? Sé pronto para escuchar y sujetarte, demostrar ser sabio. Nosotros tenemos jefes, nosotros tenemos esposas, nosotros tenemos esposos, nosotros tenemos hijos, hijos tienen padres, estudiantes tienen maestros, y así sucesivamente, pero debemos ser sabios para escuchar y no enojarnos tan fácilmente, porque a veces nos enojamos muy fácil y eso no estamos siendo sabios. Tercero, vamos a ver otro tema. 4 temas de sabiduría. En su bosquejo debe estar 4 temas de sabiduría, hermano. 4 temas de sabiduría. O 1. Contrastes para vivir sabiamente. Uno de los mejores cosas de Proverbio es que nos describe simplemente la sabiduría. Describe lo opuesto y lo hace primero. Al describir al necio, que veíamos antes, ¿qué es un necio? Fundamentalmente. ¿Qué es lo que es un necio? Fundamentalmente, ¿qué es lo que es un necio? Es alguien que desprecia la corrección y la disciplina. Ese es un necio, hermano. Que desprecia la disciplina y su corrección. Mire, Proverbios 17, 28. El 17:28 dice, aún el necio cuando calla, miren, escucha el proverbio, aún el necio cuando calla es contado, ¿por qué? Por sabio. El que cierra su labio es entendido. Hermano, qué proverbio más maravilloso para nuestra vida, para nuestra vida. No es para el vecino, no es para el hermano, el hermano que está el que está, no sé, pues allá en Maipú, el que está en Padre Hurtado, donde esté. No, dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Hermano, nosotros debemos ser bien sabios en nuestras cosas, en nuestra manera de vivir. Proverbios tiene un segundo contraste para nosotros. Al jueves el pastor nos enseñaba a nosotros de la pereza. Mire lo que dice el proverbio, mire lo que dice el segundo contraste. El perezoso es fácil de reconocer. Mire, hermano, ustedes háganse, véanlo figurativamente. El perezoso es fácil de reconocer. Consistentemente no aprovecha las oportunidades actuales. Una característica del perezoso es su distracción. Él comienza a comer, pero no puede molestarse en terminar. ¿No es cierto? Comienza un centenar de proyectos y no termina ninguno. Entonces, ¿qué tipo de persona eres? Pregunta para nosotros, ¿qué tipo de persona eres? ¿Buscas la salida más fácil en el trabajo? ¿Terminas los proyectos que inicias sabiendo que evitar? Podremos saber cómo ser sabios. Hermano, de esto nosotros está hablando lo está hablando los proverbios, que debemos continuar nuestra vida cristiana, a no ser necios, a ser sabios, a saber escuchar, a saber entender lo que lo que Dios quiere en nuestras vidas. 2, o letra B, contexto para vivir sabiamente. Proverbios tiene mucho que decir acerca de la familia, desde el matrimonio hasta la relación entre padres e hijos. La vida sabia y piadosa, según Proverbios, presta especial atención a la familia. El pilar fundamental de la familia es el matrimonio. El libro habla del romance entre los esposos y las esposas, de la fidelidad, de la discreción, del carácter de una esposa noble. Proverbios también, hermanos, Proverbios también habla mucho acerca de la relación de los padres con sus hijos. Después de todo, gran parte de él fue escrito por un padre a su hijo. Proverbios se preocupa no por la provisión, hermano, no por la provisión de los padres
de las necesidades prácticas de los hijos, sino por la provisión de las necesidades espirituales de los hijos. Más allá, hermano, de las relaciones familiares que nosotros tenemos, Proverbios habla de otro conjunto de relaciones que tendrán un gran impacto, si no mayor en nuestra vida. Al vivir sabiamente, las amistades, los buenos amigos pueden influenciarnos a vivir sabia y rectamente. Por ello, Proverbios, hermanos, describe las características de un buen amigo. Los verdaderos amigos son sensatos. Aquí le voy a pedir a los hermanos que puedan, vamos a leer varios proverbios para hacerla rapidito. Yo estoy viendo algunos hermanos nomás por mi teléfono, pero el hermano que lo pueda leer me dice sí, prende su micrófono y me dice Proverbios 6 del 1 al 5. ¿Por qué, hermano? Ya, hermano Jorge, usted lo va a leer. ¿Ya? ¿Le parece? Hermano Jorge. ¿Listo? Proverbios 17 y 18, pastor, ¿me puede ayudar ahí? Los voy a asignar. Bien. Después, ahí vamos a leer esos dos. ¿Qué dice Proverbios del 6 al 5? Del 1 al 5, perdón. 1 al 5, sí. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca, y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate, y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazos. El pastor, el 17-18. Dice ahí, hermanos, Proverbios 17-18. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Entonces, los verdaderos amigos son sensatos, cumplen sus palabras. Los verdaderos amigos son desinteresados. Mire, hermano Ricardito, Proverbios 3:29. Hermana Margarita, ¿me puede ayudar con Proverbios 14:21? Y hermana Marisol, ¿me puede ayudar con 25:17, por favor? Proverbios 25:17. Amén. Dice, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Amén. El 14:21, hermana. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Y el 25:17, mi hermana. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Amén. Los amigos son desinteresados. Los verdaderos amigos nos perdonan. Los verdaderos amigos nos perdonan. Y los verdaderos amigos hablan con honestidad. Hermano, los verdaderos amigos hablan con honestidad. ¿Cuánto ustedes, un amigo te puede decir, no, yo te lo voy a decir porque soy honesto, ¿no es cierto? ¿Le han dicho alguna vez eso? Soy honesto, yo te voy a decir porque soy honesto y te voy a decir las cosas. Y hablan con honestidad. Mire el 27:6, lo voy a leerlo yo, y dice así: fieles son las heridas del que ama, pero importunos son los besos del que aborrece. Mire, fieles son las heridas del que ama. Hermano, a mí a veces hay personas que me han dicho cosas y tienen mucha razón. Y uno a veces tiene que entender y decir que ese amigo me ama, ese amigo me está hablando con honestidad, para que no me pasen las cosas. Eso habla esto de los proverbios. A nosotros los proverbios nos van a enseñar día tras día cómo debemos caminar una vida cristiana. Mire, el punto C o el punto 3, comunicación para vivir sabiamente. Proverbios nos anima a utilizar, hermanos, nuestras palabras con cuidado. Mire Proverbios 13. Vamos, voy a ir a Proverbios 13. Proverbios 13:3 dice: el que guarda su boca, guarda su alma.
mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Mire, lo que leíamos al principio. Vea el contexto de cómo analizar este proverbio. ¿Qué dice? El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Hermano, llévelo a su vida diaria. Llévelo a su vida espiritual y diaria y no sé, vea cómo la gente que usted ha conversado y que le habla cosas, ¿no es cierto? Y cómo estamos en sus calamidades. Pero, ¿cómo te va con la categoría de las palabras precipitadas? ¿Contestas rápido? Proverbio nos advierte que una persona sabia no responderá hasta que haya recopilado. Mira, hermano, una persona sabia, para nosotros, porque a veces nuestro temperamento, nuestro ímpetu, nuestras cosas nos van a llevar a cometer errores. Pero ¿qué es lo que dice el proverbio? Nos advierte que una persona sabia no responderá hasta que haya recopilado información suficiente y haya obtenido una comprensión adecuada de la situación y la persona. Incluso puede permanecer en silencio si es lo mejor. Usted, hermano, antes de hablar o antes de decir algo, Proverbio nos enseña que debemos recopilar antecedentes. ¿Qué es lo que hacen los abogados? ¿Qué es lo que hacen los fiscales cuando van a un juicio? Recopilan antecedentes, ¿no es cierto? Y recopilan. ¿Para qué? Para ir preparados, para argumentar defensa, por así decirlo. Pero el sabio, ¿qué es lo que hace? Recopila información y la guarda, la escucha. Entonces, hermanos, nosotros debemos mirar. El proverbio 25:11 dice así: manzana de oro con figuras de plata. Esa es la palabra dicha, como conviene. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha, como conviene. O sea, nosotros debemos hablar nuestras palabras bien. No debemos hablar con enojo o con ira. Pero de acuerdo a los proverbios, incluso más importante que las palabras, hermanos, que hablamos, son las palabras que escuchamos. Miren qué interesante. Los proverbios dicen, más que las palabras que nosotros hablamos, es mejor escuchar las palabras. La sabiduría se encuentra escuchando las palabras de otros. Escuchar debe tener prioridad sobre el hablar. Debe ser, hermano, el escuchar. Cuando nosotros escuchamos, somos más sabios, porque no estamos escuchando de otras personas. Además, la idea de escuchar en la Biblia no solo significa escuchar, sino escuchar y continuar con la acción correcta. O sea, escuchamos y actuamos de forma correcta. Así como leímos al principio del libro en Proverbios 1:8, ¿qué dice? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre. Qué interesante, hermano. Miren lo que dice. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre. Hermanos, hermanas, jovencitos, matrimonios jóvenes, cuando tengan hijos, tomen los proverbios para enseñar a sus hijos. Tomen los proverbios. Nosotros a lo mejor, como padres, cometimos muchos errores anteriormente, pero los proverbios nos enseñan que los jóvenes, los matrimonios jóvenes que vienen hacia adelante, ¿a quién tienen que pedir la sabiduría? ¿Al papá? ¿A la mamá? No, vamos a la palabra de Dios. Y sobre todo, ¿a quién? En los proverbios. Porque es interesante. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hermanos, qué maravillosa palabra de Dios. De Proverbios, el resultado de la sabiduría. Proverbios nos enseña bastante acerca de cómo vivir sabiamente en este mundo actual. Pero también nos enseña lo que vendrán. Proverbio nos dice que no somos estáticos. Todos los días caminamos hacia la vida o hacia la muerte. Miren qué interesante. Miren lo que dice Proverbio 19:16. El que guarda el mandamiento de su alma, más el que menosprecia sus caminos, morirá. El que guarda el mandamiento, guarda su alma,
mas el que menosprecia sus caminos morirá. Los temas de Proverbios son temas de vida y muerte, hermano. Aquí lo estamos viendo en este Proverbio 19:16. El que guarda el mandamiento, guarda su alma. ¿Qué es el mandamiento? La palabra de Dios, hermano. Siempre andemos en la palabra de Dios. Nos dice que algún día nos puede suceder algo. Podemos caminar por ahí, podemos fallecer, podemos morir. Pero dice, el que guarda el mandamiento, guarda su alma. Mas el que menosprecia sus caminos, morirá. ¿Cuáles son los caminos? Los caminos rectos. Los temas de los proverbios son temas de vida y muerte. Todos seremos responsables, hermano, ante Dios. Dios convocará a cada uno de nosotros en esta rendición de cuenta final. Como dice Corintios 10:25, me parece, no me estoy equivocado, que todos comparecemos ante el tribunal ¿de quién? De Cristo. Ahí nosotros tenemos que decir lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal. Y no le vamos a decir el esposo que me diste, la esposa que me diste, los hijos que me diste, o mis suegros que me diste, o mis papás que me diste. No, hermano, solitos vamos a estar ahí, enseñando qué hicimos bien y qué hicimos mal. Por eso dice la cuenta final. Proverbio nos dice, hermano, que somos responsables ante Dios por nuestros pecados. ¿Qué debemos confesar nuestros pecados? Que queremos recibir misericordia. Hermano, debemos recibir misericordia. Mire lo que dice Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan ¿de quién? Del mal. ¿Qué proverbio, no? ¿Qué proverbio nos enseña? Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan ¿de dónde? Del mal. El proverbio nos enseña a nosotros. Hermanos, como punto 4, una pregunta. ¿Dónde está Jesús? En su folleto lo tienen, ¿no es cierto? Hemos hablado de los proverbios, hemos hablado de Salomón, nombramos a Dios. ¿Y dónde está Jesús? En primer lugar, hermano, describe la belleza de Jesús. Él dijo que es mayor, en Mateo 12:42, él dijo que es mayor que Salomón con toda su sabiduría. Nadie entendió este mundo como lo hizo ¿quién? Jesús. Nadie aprovechó las oportunidades, hermano, como lo hizo Jesús. Nadie habló palabras más sabias que las de Jesús. Nadie resistió a la tentación como Jesús. Podremos leer Proverbios y estudiar la magnificencia de su sabiduría. Salomón fue sabio, pero Jesús fue mucho más sabio, ¿no es cierto? Jesús fue mucho más sabio. Mire, vamos a Colosenses, lo invito a Colosenses, hermanos, para que ya nos queda poquito, vamos a ir terminando. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, vamos a ir ahí, ya nos queda poquito por terminar. El Colosenses capítulo 2, el versículo 2 y 3, mire lo que dice. Y le voy a pedir a mi hermano Ángel, si me puede ayudar, también hermano Ángel, ¿no es cierto? Si me puede ayudar con 1 Corintios 20:24. Yo le aviso, hermanito. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2, del versículo 2 al 3. Dice así, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermano, qué interesante, del conocimiento. Entonces, los proverbios nos enseñan a cómo manejarnos, pero ¿a quién están destinados? A Cristo Jesús. Mire, y en segundo lugar podemos leer proverbios para ver nuestra vida, nuestra necesidad de Jesús. Mire, vayamos a proverbios y pensemos, ¿hemos vivido en perfecta sabiduría? Mire, es una pregunta para nosotros. ¿Hemos vivido en perfecta sabiduría? Segunda pregunta, ¿merecemos la vida que tenemos? ¿La merecemos? Ninguno de nosotros, hermanos, ha vivido los proverbios a la perfección. Ninguno de nosotros puede vivir los proverbios perfectamente. Y cada vez que leemos este libro deberíamos
recordar que solo una persona ha vivido esta sabiduría de Dios. Hermano Ángel, 1 Corintios del 1 al 20, del 20 al 24, por favor. 1, hermano. Sí, 1 Corintios capítulo 1 del 20 al 24. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque Gracias, el mi insensato hermano. de Dios, No, disculpe. Sí, porque el 25. insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Muchas gracias, mi hermano. ¿Se dan cuenta, hermanos, de dónde viene la sabiduría y quién tiene la plena sabiduría? Jesús. Hermanos, nosotros vemos este libro, deberíamos recordar que solo una persona ha vivido esta sabiduría de Dios, como leyó nuestro hermano Ángel, Cristo Jesús. Que para algunos tropezadero, para otros locura, pero la sabiduría es de Dios. En conclusión, hermanos, en conclusión, los proverbios son ricos y están llenos de sabiduría. Leemos detenidamente, leemos de manera contemplativa. Y por todos los medios, hermanos, esforcémonos para aplicarnos a nuestras vidas y comprender así el temor del Señor y encontrar el conocimiento de Dios. Padres, jóvenes, padres adultos, padres, enséñenle a sus hijos los proverbios. Gran parte de la sabiduría en los primeros 9 capítulos viene precedida de: mi hijo escucha, mi hijo oye. ¿Qué dice? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. El libro de Proverbios, hermanos, es una especie de manual, de entrenamiento para los padres. Los proverbios, hermanos, son un gran recurso para que formes a tus hijos, a nuestros hijos, como hombres y mujeres piadosas. Ellos entonces también comprenderán el temor del Señor, hermanos, el temor del Señor, porque ellos van a comprender el temor de Dios, el temor del Señor, y encontrarán el conocimiento de Dios. Y cuando les enseñes los proverbios, hermano, cuando les enseñen los proverbios, enséñenles Enseñémosles que Jesús es la verdadera sabiduría de Dios. Hermano, eso nos enseñan los proverbios, la verdadera sabiduría de Dios. A veces nosotros, hermanos, creemos ser sabios, pero no lo somos, hermanos. Creemos ser sabios, pero no lo somos. Y eso a veces nos lleva a cometer errores. Como hijos de Dios, nos llevan a cometer errores en nuestra vida cotidiana, porque creemos que lo que yo pienso o lo que yo creo está bien. Pero ¿qué debemos hacer? Debemos pensar, recopilar información y después conversar y actuar. Hermano, Dios les bendiga.